días a todos. Hoy les agradecemos a los músicos, ¿cierto? Hoy tuvimos unos músicos muy especiales. Eso es lo que ellos hacen mientras ustedes están sentados acá, un poco, aprender canciones. Pero ya vamos a hablar de ello. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido tener 2 hijos, por su misericordia, y desde los primeros años he enseñado a mis hijos, y al ver todo lo que esta sociedad ha hecho en términos de educación, en medio de esta cultura nos lleva a pensar seriamente en la educación tanto en la casa como acá en la iglesia. Nuestra cultura ha sido transformada de una manera impresionante desde los años 60, esa revolución del 60, y trajo también la segunda ola del feminismo, los derechos civiles, los derechos para los homosexuales y ahora inclusive la política. Y con el tiempo, las esferas de la educación han sido influenciadas precisamente por eso, por las filosofías y las actitudes del mundo secular. Y las generaciones que entraron a la escuela después de los años 60 adoptaron cada vez más estas nuevas normas y las adoptaron como algo normal. La revolución cultural de 60 fue pecado, por supuesto, un pecado que entró y creció como una ola masiva. Sin embargo, no voy a decir que el pecado no existía, ya había pecado, simplemente se creció. La revolución cultural de los 60 era visible, llegaron los hippies, la música cambió, la vestimenta cambió, hubo protestas, y hay otra revolución. Esa es una, hay otra revolución que está sucediendo en este preciso instante, como la del 60, pero invisible, y es la guerra contra los niños. Como padre y pastor, veo niños que llegan a nosotros, algunos jóvenes, 5 o 6 años, con serios problemas de pecado. Cada vez son más jóvenes los que se enfrentan a la autoridad, y me sorprende que hoy día tengamos tantos niños de kinder que simplemente miran con desdén a la autoridad. Mienten, engañan, roban, responden y parecen que no se preocupan por un castigo. Y los padres o están ausentes porque no están en esas familias o simplemente no están interesados, no quieren tomar el liderazgo. Estos jóvenes, por ejemplo, ven películas para adultos y se ríen cuando alguien es asesinado. Lo encuentran gracioso. No tienen ética de trabajo y la violencia física es la respuesta a cualquiera de estos problemas. Cada vez más tienen problemas incluso con obstáculos pequeños. Muchos niños llegan a nosotros arruinados, sin conciencia. Y yo sé que los niños son pecadores. Los pecadores pecan, ¿cierto? Pero lo que estoy hablando es de una asombrosa ausencia de preocupación por esto, por la falta de conciencia, preocupación por la autoridad. Y no es un fenómeno nuevo, pero últimamente ha escalado a niveles catastróficos, dice el pastor MacArthur en su libro La guerra contra los niños. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos. Sabemos que en los últimos tiempos el pecado va a aumentar. Los niños serán desobedientes, los tiempos serán brutales y así sucesivamente, dice Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 3. Lo creo, por supuesto, porque Dios lo ha dicho. Por eso estamos acá, nosotros aquí en Comunidad de Gracia, dándole la prioridad a los niños. Tomar en serio es lo que queremos hacer, la tarea de ayudar a los padres en la educación de los hijos. Para nosotros es muy importante. Ellos son los pilares de la construcción de este mundo. Los niños son clave. Esta cultura está armada para destruir a los niños. Por eso debemos educarlos y es lo que hacemos acá. Ayudamos a los padres. Los padres son los responsables de la educación, pero mientras ustedes están acá, los niños están en este momento siendo educados por nosotros, presentándoles la palabra de Dios, presentándoles la palabra de Dios en detalle, utilizando todas las oportunidades que se presenten para enseñarles. Y la Escritura expresamente ordena a los padres que aprovechen al máximo
estas oportunidades y aprovechar al máximo es llevar a sus hijos en este momento arriba para que aprovechen la oportunidad que se está presentando allí. De hecho, es una oportunidad grandiosa y es una gran responsabilidad para nosotros. Es un gran peso para todo el mundo esta tarea de educar a los hijos. Como criamos y enseñamos a nuestros hijos, van a seguir influenciándoles aún cuando sean viejos. La forma en que los educamos en estos años, la forma en que va a imprimir no solamente su huella como padres, sino nuestra huella como maestros, va a cambiar a estos niños para toda la vida. Por lo tanto, estamos convencidos de que el patrón bíblico para la crianza de los hijos, ese es el camino. Y eso es lo que hacemos apoyando a los padres acá. Y para eso seguimos un programa. El programa se llama Generaciones de Gracia. Este plan de estudios ha sido diseñado para profundizar el conocimiento de la palabra de Dios en ellos. Cada semana hay una porción de las Escrituras que se enseña a estos pequeños de diferentes maneras. Hay una lección donde se explica expositivamente el texto. Arriba está sucediendo eso. Después de eso hay una manualidad para reforzar lo que se está diciendo, para que puedan estos niños ser capaces de entender adecuadamente los textos bíblicos en su contexto. Enseñamos con precisión cada lección y todas las semanas, además de la enseñanza, se está orando. Los maestros se reúnen cada semana a orar por la lección que se va a dar para que estos niños sean ministrados de forma apropiada. Eso es lo que hacemos. Eso lo hacemos en 3 grupos diferentes. Niños de 3 a 5, niños de 6 a 8, niños de 9 a 11. Además tenemos la guardería. Los maestros allí están para evangelizar a sus hijos y animarles a ustedes como familias, al mismo tiempo que ellos están siendo también edificados. Queremos ayudar a los padres y vemos en esto una gran responsabilidad y por eso es que estoy presentando este ministerio. Este ministerio es el que tenemos aquí en la iglesia, no simplemente es una entretención de los hijos, es un ministerio. Por eso es que se acomodaron y se acondicionaron el segundo y el tercer piso de esa manera, para que puedan ellos ser ministrados o tengan un espacio bueno para ser ministrados. Queremos ayudar a los padres en la crianza de los niños. No están solos y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para ayudar en ese proceso. Les animo entonces a que ustedes también, así no sean padres, oren por el ministerio y se involucren si pueden, porque es un ministerio clave para la iglesia. Hoy quería darles esta breve presentación del ministerio de los niños de Comunidad de Gracia. Ahora, con esto quiero que demos lectura a los textos que tenemos para hoy. Si tiene sus Biblias, por favor, ábrala a Juan 6. Juan 6. Juan 6, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 16. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo a una barca, se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Vamos a orar. Padre, sabemos que dependemos de ti y por eso te clamamos en esta mañana, para que tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, nos ayudes a estar atentos a lo que tú tienes para hoy, nos ayudes a tener una mente clara, un entendimiento correcto y que podamos de esa forma también aplicar estas enseñanzas, estas instrucciones que nos has dejado acá a nuestra vida, a las situaciones particulares de cada uno de los que aquí se encuentran. Esto te pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Todos sabemos por los libros de historia que cuando los conquistadores llegaron a América, usaron espejos para ganar la confianza de los pueblos indígenas. Estos eran objetos desconocidos y fascinantes para los nativos. Ellos, al verlos por primera vez, al ver su propio reflejo allí, quedaron verdaderamente cautivados, quedaron asombrados, creyendo que se trataba de algo verdaderamente valioso. Sin embargo, los espejos, aunque brillaban y parecían preciosos, eso no tiene ningún valor real. Fueron solo un elemento que usaron los conquistadores para obtener alguna ventaja con los indígenas. Eran una joya que no era joya. Hoy en día, en el ámbito espiritual, existe algo similar. Muchos aparentan ser seguidores de Cristo, brillando externamente con actitudes piadosas, pero cuando se examinan de cerca, revelan su naturaleza superficial y vacía. Son como los espejos que deslumbraron los indígenas sin ofrecer ningún valor real. Por eso hay que probarlos, a ver si son verdaderos, a ver si son verdaderas joyas. Y las Escrituras nos advierten que así como el oro se prueba, los discípulos se les prueba en el fuego. El verdadero discípulo se revela en la autenticidad de su fe y la disposición de seguir a Cristo sin importar las pruebas en las que se pueda encontrar. La diferencia entre un discípulo verdadero y otro que es falso, usted la debe conocer. Es vital que la conozca. Mis hermanos, hoy todavía muchos estamos siendo engañados por la joya que no es joya, como fueron engañados los indígenas cuando llegaron los conquistadores. Algunos que dicen ser discípulos de Cristo y no lo son. Hay discípulos que son falsos y muchos los siguen, los aceptan, los acogen como si fueran verdaderas joyas, cuando lo que son es unos falsificadores y personas que engañan. No son más que eso. Pero Dios nos ha dejado estos textos acá, que acabo de leer. Textos que nos ayudan a nosotros, le ayuda a usted, me ayuda a mí, a saber cuáles son los verdaderos discípulos. Y además nos ha dejado otros textos, los textos que continúan en ese mismo capítulo, que veremos la semana entrante, que nos ayudarán a saber cuáles son las marcas del falso discípulo. Yo le pregunto, si usted en este momento o ha pensado, ha considerado si de pronto es falso o es verdadero. Bueno, preste atención a lo que vamos a decir estos domingos, porque le va a dar claridad. Y antes de iniciar, hay algo que debo hacer, y es que Dios trabaja de la misma manera que trabaja un fundidor y purificador de la plata. Las verdaderas joyas se miden cuando se prueban. Iguales los verdaderos creyentes, cuando son pasados por los fuegos y las pruebas de la vida y salen victoriosos, bueno, esos son verdaderos. Y es de eso que trata el capítulo 6. Allí vemos las características del verdadero discípulo. Además vemos las características del falso discípulo. Y hoy nos centramos en lo que significa ser un verdadero discípulo. Pero antes de entrar en el texto, demos un poco de contexto de dónde nos encontramos. En los versículos anteriores, Juan dice que después de que la multitud había sido alimentada con los panes y los peces allí en Galilea, después de que le intentaron hacerle rey a Jesús, él se escabulló de ellos. Subió a un monte solo a orar. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo allí, pero el día avanzó y los discípulos eventualmente bajaron al mar de Galilea, subieron a una barca para regresar a Capernaum. Pero no debe pensar con esto que ellos eran groseros al hacer esto. No, ni mucho menos que se habían olvidado de Jesús. Porque Marcos, en su relato de este mismo incidente, nos dice que Jesús les ha instruido a los discípulos a regresar a casa. Marcos 6:45. La noche cayó y con la noche una gran tormenta. Esta era una tormenta de viento,
como podemos notar en la historia. Una tormenta de la clase de tormentas que se levantan rápidamente allí en el mar de Galilea. Marcos y Mateo nos dicen que el viento era contrario. Juan añade, dice, soplaba un fuerte viento, dice el versículo 18. Es una tormenta peligrosa. Además, es difícil remar. Se dificultaba remar, pues remaron y remaron y remaron hasta la cuarta vigilia de la noche y no llegaban, no avanzaban. Y no se toma tanto tiempo en un día sin tormenta ir de un lugar a otro. Probablemente la mitad del tiempo o menos. Es decir, comenzaron al anochecer y remaron hasta aproximadamente las 3 de la mañana. Es decir, 7 horas o más. Y todo esto sucede mientras Jesús está orando en el monte solo. El monte puede ser el monte Arbel. No dice el nombre, pero puede ser ese. Porque desde ese monte, desde allí se puede tener una vista de todo el lago. Y Jesús sabía lo que estaba pasando. Es decir, el mar de Galilea es un lago grandísimo. Por eso se dice mar, es muy grande, pero desde allí se puede ver. Pero lo que me pregunto es, ¿qué estarían pensando los discípulos mientras remaban en esa barca a través de esta tormenta durante 7 horas peligrosas? Sin duda, estarían preocupados. Pero ¿será que alguna vez pensaron en Jesús y en su poder para ayudarlos? ¿Se darían cuenta de que incluso en ese momento estaban bajo el cuidado de Jesús? Lo estaban, porque Jesús estaba orando seguramente por ellos. Ellos no lo sabían, pero Jesús, viéndolos desde arriba, estaba orando. Deberían haberlos ellos entendido, por supuesto. Y de hecho, es evidente que Jesús los envió a ellos a la tormenta para enseñarles una lección y ayudarles a fortalecer su fe. Por un lado, acababan de presenciar el cuidado de Cristo al alimentar esta multitud de personas. Había allí al menos 5,000 personas, muchas de las cuales Jesús ni los discípulos, sin duda, ni siquiera conocían. Sin embargo, Jesús cuidó de ellos y los alimentó. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cree que los discípulos entendían que Jesús también podía cuidar de ellos? ¿Será que confiaron en Él? ¿O hicieron lo que muchas veces nosotros hacemos? Suponen que esta situación es diferente a la anterior y entonces entran en dudas. A veces se piensa que el poder de Jesús es limitado o que no se sabe de su situación. Él no sabe de su situación particular, Él no conoce los detalles. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces debería haberles enseñado que Jesús sí sabía, que Él sí conocía todo, que su poder era suficiente y que se preocupaba por ellos. Además, yo creo que los discípulos ya sabían de esto. Ellos mismos habían sido testigos del poder del Señor Jesucristo de calmar las aguas turbulentas. No deberían tener dudas, porque esto de calmar aguas turbulentas ya era conocido por ellos. Ellos fueron partícipes de un evento anterior que fue muy similar. No se narra aquí en el Evangelio de Juan, pero Mateo 8:23 al 27, Marcos 4:35 al 41 y Lucas 8:22 al 35, allí vemos que ese evento sucedió antes de la alimentación de la multitud en Galilea, antes de la multiplicación de los panes. Y en esa ocasión sus discípulos estaban en Galilea y deseaban cruzar desde la senda más angosta occidental del mar de Tiberíades hacia la orilla oriental habitada por los gadarenos. En esa ocasión Jesús estaba exhausto, estaba cansadísimo por su predicación. Se quedó dormido en la parte trasera de la barca. Se levantó una tormenta, la barca comenzó a llenarse de agua y los discípulos temieron ahogarse. Despertaron a Jesús, le dijeron: Maestro, ¿no te importas que perezcamos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Entonces me pregunto, ¿recordarían los discípulos
esto en medio de esta nueva tormenta mientras remaban y remaban en el mar de Galilea? ¿Confiaron en que Jesús los iba a proteger o discutieron? Eso es lo que pasa en medio de las pruebas. Muchos de nosotros lo que hacemos en medio de una prueba es simplemente discutir. Bien, esta vez Jesús no estaba físicamente con ellos y por lo tanto no podía hacer nada. Y un pensamiento que encuentro un poco chistoso y que se me ocurre al leer esta historia, porque piensen en esto, unos versículos antes se nos dice que los discípulos recogieron 12 cestas de comida. ¿Qué pasó con la comida de esas 12 cestas? No creo que la hayan tirado a escondidas del Señor, no creo. Ellos recogieron las sobras con esmero y lo hicieron porque Jesús mismo se los pidió. Entonces pienso que los discípulos podrían haber llevado parte de esas cestas de comida a la barca, ¿no les parece? Tenían, por esto, presente la habilidad sobrenatural de Jesús. Él ya lo había hecho literalmente bajo sus narices. Y ahora que estaban remando a través de la tempestad, creo que tenían sus bolsillos llenos de comida, por supuesto, pienso yo. Esos bolsillos era algo tangible de lo que Dios podía hacer, de lo que Jesús podía hacer, sus capacidades. No estoy seguro de que eso fue como pasó, pero la pregunta que nos hacemos es si los discípulos habían aprendido a confiar en Jesús o si todavía tenían miedo. Al leer la historia y contrastarla con el incidente anterior, siento que su fe ha crecido un poquito. En el relato anterior se nos dice que tenían miedo. En este relato, aunque estaban aterrorizados cuando Jesús vino caminando sobre el agua porque pensaban que era un fantasma, no nos dice que tuvieran ese mismo temor por la tormenta. Miedo por el fantasma sí, pero no por el viento. Se nos dice que ellos continuaron remando. Piensen en ellos. No están tan aterrorizados, pero eso no quita que están en medio de una prueba. Y es en medio de las pruebas que sabemos quiénes son los verdaderos. Hoy en día muchos parecen ser discípulos de Jesús a la distancia, pero si los pone en una barca en medio de una gran tormenta, eso los va a probar. Es como el examen final en el semestre. O pasa o se raja. Esa es la prueba. Las pruebas prueban la verdadera naturaleza del discípulo. Por eso es importante ver qué significa ser un discípulo verdadero de Jesús. Y ya veremos lo que es ser un discípulo falso. Pero hoy veremos lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y al que esté tomando notas, el verdadero discípulo obedece. El verdadero discipulado implica obediencia. Cuando Jesús envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea, Él sabía que ellos iban a enfrentar una tormenta. Sin embargo, igual los envió, sabiendo que esos momentos serían una prueba esencial para fortalecer su fe. Jesús lo prueba, como lo hace un escultor cuando trabaja con un bloque de mármol, martillando y cincelando, quitando todo lo que no pertenece a la escultura final. Alguien le puede preguntar, ¿usted cómo sabe qué debe quitar? Y el escultor responde, simplemente quito lo que no pertenece a la estatua. Así es el discipulado verdadero. Jesús va quitando todo lo que no refleje el carácter de Él en ellos. Es lo mismo con cada uno de nosotros. Solo sucede, alguno diría, cuando estamos dispuestos. Bueno, así usted esté dispuesto a ser moldeado o no esté dispuesto a ser moldeado, saben que igual Él lo va a moldear. Y duele, ¿no? Los verdaderos discípulos no retroceden cuando las cosas se ponen difíciles. Al contrario, siguen obedeciendo, confiando en Jesús, porque al confiar en Jesús sabe que Él Él les va a dar lo que es mejor para ellos. Leamos los versículos 16 y 18. Al atardecer sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum.
Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Noten algunas cosas. Primero, la oscuridad. La frase allí al atardecer y luego en el versículo 17 que había oscurecido muestran que era de noche. Los discípulos están solos, es de noche, Jesús no está a su lado. Es un momento difícil para los discípulos porque Él no está físicamente con ellos. El viento es un viento fuerte y la tormenta muestra que están en medio de dificultades graves, a pesar de que ellos mismos son pescadores experimentados, a pesar de que ellos son seguidores de Cristo, se encuentran luchando allí contra el viento y contra el agua. Ellos son seguidores de Cristo, de esos discípulos son sus apóstoles, están siguiendo a Cristo y lo van a seguir todas sus vidas, y en medio de todo eso todavía están sufriendo, están solos, y eso es la vida para usted y para mí, es igual. Esa es la naturaleza de la vida. A veces nos encontramos solos. Yo les digo, o acabamos de salir de una prueba, o estamos en una prueba, o vamos para una prueba. Así es. Y acá es Jesús quien le envía la prueba y la tormenta para probarles. Sin embargo, Él está con ellos porque mientras ellos están en medio de la tormenta, Él está orando en el monte solo. Eso sucede al mismo tiempo. Los dos eventos están sucediendo al mismo tiempo. Y es lo mismo con nosotros. A veces nos encontramos en tormentas o pruebas que vienen como resultado de seguir a Jesús, pero no están solos. Él está allí en el monte orando para que puedan superar esa prueba. Y además noten algo más. Ellos obedecen sin cuestionar. Esa travesía es una travesía peligrosa, pero los discípulos igual obedecen sin dudar. Los discípulos descendieron al mar. Ellos llegan allá. Eso resalta el valor de la obediencia en el discipulado. Ellos saben que lo que están por hacer es riesgoso. Piensen, son experimentados marinos, van a meterse en el mar de noche. De noche pueden encontrar diferentes situaciones como se encontraron acá. Pero igual, a pesar de lo que podía pasar, igual confiaron en el Señor, incluso cuando ese camino parecía incierto o arriesgado. Mis hermanos, el compromiso en el discipulado significa confiar y obedecer a Jesús sin condiciones. Los falsos discípulos buscan evitar los desafíos y solo siguen a Jesús por conveniencia. La fe del verdadero discípulo, sin embargo, se mantiene firme incluso en medio de la oscuridad y las tormentas. Jesús se los dice a los discípulos en Mateos 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cruz y sígame. Hay momentos difíciles. Por eso le dice, tome su cruz. Hay momentos complicados en la vida de los creyentes. Tome su cruz y sígale. Igual la debe tomar y seguirle. También se lo dice en Lucas 14:27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Esto aquí está hablando, estas palabras está hablando del discipulado. No tiene nada que ver con las edificaciones. Tiene que ver con el costo del discipulado. Porque el costo es un costo real y requiere un compromiso absoluto, requiere obediencia. El autor de Hebreos 12:11 lo dice así: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Las pruebas son parte del proceso de discipulado y aquellos que perseveran y obedecen son fortalecidos en su fe. Es como un soldado que se alista en el ejército sabiendo que va a enfrentar desafíos difíciles. Puede que el camino esté lleno de obstáculos, pero el verdadero soldado no deserta. Se fortalece y confía en que su entrenamiento y que su comandante le va a guiar por el camino. ¿Alguna vez se ha montado en una montaña rusa pensando que es un paseo?
suave. Yo lo hice una sola vez. Así es el discipulado verdadero. Si sube, piensa que va a ser fácil, pero luego vienen las subidas, las bajadas, y de repente está gritando, Jesús, sálvame. Al igual que en la montaña rusa, una vez que decide seguir a Jesús, no hay vuelta atrás, no puede dejar de obedecer, continúa y continúa todo el tiempo. Bueno, veamos qué más significa ser un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos confían en Jesús en medio de la tormenta. Noten el versículo 19. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose hacia la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Cuando Jesús se acerca caminando sobre el agua, está mostrando su soberanía sobre la creación. Esta es una clara señal de su divinidad. Imagínense a los discípulos remando como locos en esa tormenta, totalmente desesperados. Cuando de repente ven a Jesús caminando sobre el agua como si estuviera de paseo por la calle. Es como si Jesús les dijera, ¿qué tal, parces? ¿Bien o qué? ¿Vienen o van? Y los discípulos llenos de miedo le dicen, sí, bien, en medio de toda esta tormenta. Bueno, eso no es lo que pasó. Pero los discípulos al verlos en medio de la tormenta inicialmente reaccionaron con miedo, pensaban que él era un fantasma, pero se tranquilizaron cuando escucharon su voz. Esta es la respuesta característica de los verdaderos discípulos. Aunque hay momentos de temor y de duda, se tranquilizan y confían al reconocer la presencia y el poder de Cristo. Esto demostró que basándose en su experiencia anterior, habían aprendido a confiar, así sea un poco, en Jesús. ¿Pero qué aprendieron esta vez? ¿Qué lecciones sacaron de esta experiencia? Yo creo que al menos aprendieron 3 cosas. Todas ellas resaltadas en los diferentes relatos que encontramos en los diferentes textos de las Escrituras que son similares en los diferentes evangelios. Primero aprendieron que no eran conscientes de que Jesús los estaba observando, pero con esto lo aprendieron. Supieron que Jesús les observa. Al principio no sabían lo que estaba pasando, pero seguro después Jesús les contó que Él les veía desde el monte donde Él oraba. Marcos lo dice en su evangelio. Él explica que cuando oraba en la montaña solo, los vio remar fatigados, porque el viento era contrario. Marcos 6:48. Esto de verlos es comprensible cuando recordamos que estos eventos ocurrieron durante la Pascua. Es durante la Pascua que hay luna llena en ese lugar. Y con luna llena es como si usted prendiera un bombillo. Se ve muy bien. Hay luz. Y además él está en un lugar alto con buena vista. Y además esta es una tormenta de viento. No es una tormenta llena de nubes que agitaba con lluvia y nubes y cosas de esas. No, simplemente es una tormenta de viento. Les está enseñando aquí las experiencias que ellos deben pasar en ese momento y Jesús les está observando. Él conoce todas las circunstancias. Él, a pesar de lo que están viviendo, conoce todo. Él no les permite, ni a ellos, ni a nosotros, necesariamente, no pasar por estas pruebas. Porque todos necesitamos ser ejercitados. ¿Sabía usted que los músculos que nunca se usan se debilitan? A veces debe remar en tiempos difíciles. Hay un trabajo que hacer, debe continuar. Pero sabe que cuando está realizando este trabajo, los ojos de Jesús están puestos en usted. Él está ahí. Eso es cierto, en cierto sentido, para todos los hombres. Es una verdad que implica la doctrina de la inmanencia de Dios. Está implícita ahí. La inmanencia de Dios significa simplemente que Dios está aquí. Podemos decir que Dios está en todas partes, y eso también es correcto. Pero Dios es un Dios personal y está en medio de nosotros, aquí, mientras usted está ahí sentado. Él está aquí donde quiera, inclusive que usted esté o yo, después de que salgamos.
Tome por ejemplo los ejemplos de Adán. Adán pecó, ¿sí recuerdan? Y en su pánico de culpa intentó hacer lo imposible, esconderse de Dios. No pudo. En algún momento David debió haber tenido pensamientos locos al intentar escaparse de Dios, pues escribió: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y luego, él mismo, para celebrar la gloria de la inmanencia de Dios, dice estas palabras: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Salmo 139, 7 al 10. Salomón dijo esto: ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dijo él en 1 Reyes 8:27. Pablo también lo dice, asegurando a los creyentes, a los atenienses, no creyentes, a los atenienses, acerca de quién es Dios. ¿Para qué buscaron a Dios si de alguna manera puede ser palpado? Le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Con esto está diciendo que Él está en todas partes. Si es cierto que Dios no está lejos de nadie, que no ve lo que hacemos y sobre todo no ve quiénes somos nosotros, eso es una afirmación que no es correcta. ¿Cuánto más cierto? Él está en todas partes. ¿Cuánto más cierto? Si está en todo lugar, ¿cuánto más cierto que Él está con sus seguidores? Él sabe, Él conoce que enfrentan momentos difíciles, circunstancias complicadas. Una segunda verdad que los discípulos aprendieron es que Jesús ayuda. Ellos confiaron porque supieron que Él les ayudaba. ¿No ha dicho Jesús antes, no se venden 2 pajarillos por un cuarto y sin embargo ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo nuestro Padre? Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mateo 10:29, además dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Yo le pregunto, ¿se da cuenta de que Él está con usted? ¿Percibe que sus ojos están sobre usted como lo estaban sobre los discípulos? Es cierto que Jesús nos observa, pero no nos observa con una especie de serenidad distante e indiferente. Nos observa para ayudarnos. Él ayuda en todo momento, por supuesto, y particularmente cuando la vida se vuelve demasiado difícil para nosotros. Y cuando la victoria espiritual parece fuera de nuestro alcance, Él es quien ayuda. Esta ayuda de Dios es como cuando está en una ruta desconocida y pone el GPS. A veces la ruta, cuando usted la ve, puede llevarnos a direcciones extrañas, pero sigue las instrucciones, porque sabe que el GPS en realidad sabe la dirección. Así son los verdaderos discípulos. Confían en la dirección de Jesús, sabiendo que Él conoce la ruta, incluso cuando usted no entiende el camino, igual Él le está ayudando. Así usted vea que le parece que no, Él está guiando su camino por donde Él sabe que es lo mejor. Él les dijo: soy yo, no temáis, y les ayudó en medio de esta tormenta. Pero hay algo más que debe saber, y es esta tercera cosa. Ellos confiaron porque supieron quién era el que les ayudaba. En el texto, los discípulos pensaron que era un fantasma el que se acercaba. Sin embargo, su voz y su identidad quedó clara. Él dijo: soy yo. Esto les asegura que no tienen nada que temer. Y los discípulos entonces lo reciben en la barca. Y esa es una respuesta, la respuesta correcta de los verdaderos discípulos. Reciben a Jesús sin reservas y permanecen confiando en Él porque saben quién es Él y que Él les va a ayudar. Los falsos discípulos solo quieren a Jesús cuando les conviene, pero los verdaderos lo reciben en medio de la tormenta sabiendo que Él es la única esperanza. No se apartan porque saben que pueden confiar en Él.
Ser un discípulo verdadero significa confiar que Jesús es suficiente. Confía en Él cuando aún todo a su alrededor es incierto. En el mismo evento narrado por Mateo, vemos a Pedro confiando en que Jesús es suficiente. Allí en Mateo 14:28, respondiéndole Pedro cuando Jesús se acercaba, dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre ti, que vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Con esto, Pedro está mostrando su fe y su dependencia de quién es Él. Isaías 41:10 lo dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. La presencia de Dios es su fortaleza en medio de cualquier dificultad, no importa en la que se encuentre. Es como un navegante en medio de una gran tormenta que no conoce de navegación muy bien, pero cuenta con un piloto que sí es experimentado. Él no duda en entregarle el control de la nave a ese piloto, confiando en que él los va a llevar al puerto seguro. De la misma manera, los verdaderos discípulos reciben a Jesús y dependen de su liderazgo, porque saben que Él y solo Él puede calmar las tormentas de la vida. Bueno, eso es el segundo significado de lo que es ser un verdadero discípulo. Tenemos el verdadero discípulo es obediente. El verdadero discipulado implica obediencia. El verdadero discipulado o los verdaderos discípulos confían en Jesús así estén en medio de la tormenta. Y el verdadero discípulo persevera hasta el fin. Ese es el tercero. Los verdaderos discípulos perseverarán hasta el fin. En una maratón, los corredores experimentan algo que se llama el muro, en el que sienten que ya no pueden avanzar más. La palabra a la que todos los maratonistas novatos le temen y la que todos los maratonistas experimentados respetan es ese famoso muro, aunque no es literal. No hay una pared en medio de la calle. Es bastante acertada la idea de que puede seguir, inclusive no necesita detenerse a pesar de lo que puede pensar que le va a pasar. El muro es algo que no está fuera, es algo que está dentro de su propio cuerpo. Le afecta el desempeño deportivo, primero con una sensación de agotamiento físico y luego en consecuencia generando una baja motivación, entonces no puede continuar, no puede seguir. El corredor verdadero continúa hasta la meta confiando en su entrenamiento. De igual forma, los verdaderos discípulos perseveran confiando en que Jesús dará la fuerza necesaria para llegar a su destino. Noten el versículo 16. Entonces estaban dispuestos a recibirlo en la barca y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Como ya dije, los 12 respondieron ante la aparición milagrosa de Jesús con un poco de terror. No había explicación natural para lo que estaban viendo. Pensaron en ese momento que era un fantasma. Ellos no reconocieron a Jesús, pero el Señor los tranquilizó al decirles: tened ánimo, soy yo, no temáis. Cuando finalmente reconocieron a Jesús, se alegraron y con gusto lo recibieron en la barca. Los 12 anhelaban la presencia de Jesucristo como todos los verdaderos discípulos. Habían sido inclusive reacios a dejarlo, pero Él les pidió junto con la multitud que le dejaran ir solo. El verbo que se traduce allí en Marcos 6:35 y en Mateo 14:22 es que Él les hizo quedarse. Y significa obligar o forzar a las personas a hacer algo que ellos no quieren hacer. Sin duda, ellos se decepcionaron porque les tocó irse solos. No llegó Jesucristo cuando ellos salieron de allí de Galilea. Y ahora, para su asombro y alivio, Él ha regresado a ellos de la manera más inesperada. Y estaban contentos. Ellos habían permanecido como Él mismo les había pedido que permanecieran. Permanecer en mí.
y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque apartados de mí no podéis hacer nada. Debe permanecer en él para dar fruto, sin él nada puede hacer. Y en ese momento estos hombres han presenciado 4 milagros, y a pesar de esos 4 milagros y antes de esos 4 milagros, durante la prueba, todo el tiempo permanecieron firmes. Recuerde a Pedro, como siempre muy impetuoso y audaz, no pudo esperar. Se lanzó de la barca. Estaba deseoso de estar cerca de Jesús, por eso saltó a encontrarlo. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti, ya lo leímos, sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo, Pedro de la barca caminó sobre las aguas y se fue a Jesús. Ahí vemos un milagro. Además, Jesús caminó sobre el agua, otro milagro. Pedro también caminó, Jesús caminó, y Mateo y Marcos registran un tercer milagro. Cuando Jesús y Pedro, empapados, entran sobre la barca, o Pedro empapado y Jesús no, que había caminado, suben a la barca, el viento se calmó inmediatamente. Mateo 14:32 y Marcos 6:51. Y por último, Juan registra un cuarto milagro. Después de que Jesús subió a la barca y calmó la tempestad, la barca llegó enseguida a la tierra donde estaban. Milagrosamente, la barca atravesó en un instante la distancia faltante para llegar a la costa occidental. Quedaron completamente asombrados. Marcos 4:41 lo dice. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron en ese momento. Verdaderamente eres hijo de Dios. Ellos permanecieron con él y eso es lo que significa un verdadero discípulo. A pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones en que se encuentre, permanecen con él. Permanecer con él es lo que le va a permitir ver la obra que Jesús está haciendo en el mundo, en la iglesia e inclusive en su vida propia. Y después de ver estas obras, la única respuesta apropiada ante Jesucristo es la misma respuesta que hicieron estos hombres: adoración. Como la respuesta que hicieron cuando Él vino a este mundo. El día de su nacimiento, ¿qué hicieron? Todos adorarle, Mateo 2:11. O de la mujer cananea en Mateo 15:25. O el ciego a quien Jesús curó, sanó. ¿Qué hizo Él? Adorarle. O la mujer que fue a la tumba después de la resurrección en Mateo 28:9, adorarle. O Tomás, Juan 20:28, y los otros 11 discípulos en Mateo 28:17 y Lucas 24:52. Aunque los 12 estaban maravillados con el milagro de Jesús, respondieron como verdaderos adoradores de Jesucristo, con reverencia, con adoración, con perseverancia, inclusive en medio de las situaciones que ellos vivieron. Después de esto, después de que Jesucristo asciende, vivieron una vida muy complicada. Los persiguieron, los trataron mal, los apedrearon e igual perseveraron hasta el fin. Muchos de ellos fueron crucificados, fueron martirizados de diferentes formas. Así es. Este milagro de llegar rápidamente a la orilla nos recuerda que los verdaderos discípulos van a alcanzar el destino que Jesús tiene para ellos. En cambio, los falsos discípulos abandonan el camino cuando el precio se vuelve demasiado alto a pagar. O los desafíos, una prueba muy grande, ya no quieren. Los verdaderos discípulos perseveran hasta el final, no porque confían en sus propias fuerzas, sino porque confían en Jesús. Los falsos discípulos abandonan en la dificultad, pero los verdaderos son guiados por Jesús, quien los lleva al destino final. La perseverancia en la fe es una marca distintiva de los verdaderos seguidores de Cristo. Filipenses 1:6 lo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús es quien nos guía hasta el final y su obra en nosotros continuará hasta que lleguemos a la meta. Mateo 24:13 lo dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es esencial para el verdadero discipulado y es un reflejo de la verdadera fe. Pablo lo dijo en 2 Timoteo 4:7. Pablo
habla de haber peleado la buena batalla y perseverado hasta el fin, esperando la recompensa. Así es, hay que pelear la buena batalla, y la buena batalla es perseverar, continuar hasta el fin. Esto ilustra que la vida cristiana es una carrera de perseverancia en la que confía en que Dios nos guiará, les llevará a la meta. Es como el que construye una torre, como mencionó Jesús en Lucas 14:28. Los verdaderos discípulos han contado el costo y están dispuestos a perseverar hasta el final. Mientras que los falsos discípulos abandonan cuando el trabajo se vuelve difícil, los verdaderos discípulos perseveran, sabiendo que Jesús ha prometido llevarles hasta la vida eterna. En cambio, los falsos discípulos son como la semilla que cae en terreno pedregoso. Crece rápido, pero se marchita cuando vienen las dificultades. Es como cuando decide hacer ejercicio y luego, después de la primera sesión, dice, ya estoy listo para hacer la maratón de Nueva York. Pero la realidad golpea y de repente se da cuenta que ni siquiera puede llegar a la cocina sin cansarse. La diferencia entre el verdadero discípulo y el falso es que el verdadero sigue y persevera, continúa, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y sabe que Jesús le va a dar la fuerza para llevar a la meta. Mis hermanos, Jesús nos llama a examinar nuestros corazones para ver si somos verdaderos, para ver si usted es verdadero o si solamente reluce superficialmente como las joyas que no son joyas. Los falsos discípulos pueden parecerles reales, pero la prueba de la fe los revela como cristales sin valor. Por eso la pregunta, ¿es usted un discípulo genuino, comprometido a seguir a Jesucristo sin importar el costo? Porque solo así hallará la vida eterna. El discipulado implica un compromiso genuino y completo con Jesús, que se manifiesta en estas tres áreas que les acabo de decir. El discípulo verdadero obedece. La diferencia de los verdaderos y los falsos es que los discípulos falsos apenas tienen la oportunidad de desobedecer, así lo hacen. No tienen la disposición a obedecer, ni entregarse a Jesús sin reservas. A diferencia de los verdaderos, no están buscando la conveniencia o comodidad, sino los verdaderos discípulos están dispuestos a sacrificar en medio de sacrificarse y soportar las pruebas, cualquiera que ellas sean, confiando en que Jesús tiene un propósito, inclusive en esas pruebas que nos ha permitido tener. La tormenta en el lago mostró que los verdaderos discípulos seguirán a Jesús inclusive cuando el camino se torna difícil. Además confían. Los verdaderos discípulos confían en Jesús, así estén en medio de estas pruebas. Los verdaderos discípulos no solo siguen a Jesús cuando las circunstancias son favorables, confían con gusto, incluso en medio de la tormenta. ¿Quién confía en medio de una prueba? Todo el mundo está, esta prueba que estoy pasando está terrible. Esto sí yo ya no lo soporto. Ellos confían que Jesucristo está en medio de esas pruebas. Es un recordatorio. Para los discípulos eso fue un recordatorio para ellos, de que la presencia de Cristo es su paz y seguridad. Los falsos discípulos buscan solamente a Jesús cuando es conveniente, pero los verdaderos confían incluso cuando no comprenden, no entienden las pruebas. Y los verdaderos discípulos perseveran hasta el fin. Los verdaderos discípulos perseveran confiando en que Jesús los va a llevar a su destino. Así como ellos llegaron a su destino, a esa orilla, rápido en esa barca, los verdaderos seguidores alcanzarán la meta de la vida eterna. Es perseverancia. Y no está en sus propias fuerzas, sino confía de que Jesús es fiel y que Él va a completar la obra que ha iniciado en cada uno de ustedes y de mí. Los verdaderos discípulos no abandonan cuando entran en dificultades. Los verdaderos discípulos perseveran sabiendo que el propósito final es estar con Cristo. Jesús lo dejó claro. Hay un costo alto del discipulado y los verdaderos discípulos están dispuestos a sacrificarlo todo, pero no porque busquen una ganancia personal, sino porque han encontrado el mayor tesoro.
Por eso, al examinar sus corazones, debe preguntarse si ha abrazado a Jesucristo con fe genuina o si solamente le sigue por conveniencia. ¿Es usted un verdadero discípulo comprometido con Él? Recuerde que su promesa es llevarlos a salvo a la orilla y le va a permitir vivir tormentas para que al final, como los que estaban en la barca, caiga de rodillas y diga: en verdad eres el Hijo de Dios. Esa es la invitación y es clara. Entréguese totalmente a recibir a Jesús aún en medio de las tormentas y a perseverar con la seguridad de que Él les va a llevar a su destino eterno en su momento. Vamos a orar. Buen Señor, justo y grande, lleno de misericordia, hoy agradecemos esa bondad que nos has dado al tener estos textos y a poder compararnos frente a ellos y ver qué es lo que hay en realidad en nuestros corazones, en nuestras mentes. A confirmar que somos parte de los tuyos o a confrontarnos y ver que no hacemos parte de tu reino. Y por ello, Señor, oramos esta mañana para que tú hagas esa obra de salvación, que no solamente los confrontes con su pecado, con el entendimiento de que están fuera del reino, sino que ellos mismos puedan venir a ti en arrepentimiento y diciendo: Señor, bueno y justo eres tú, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Yo te pido, Señor, que les des ese entendimiento y que les ayudes no solamente a conocerlo, sino a aceptarlo como ese Salvador que vino a salvarlos de la condenación eterna y a darles una vida eterna junto a ti. Esto te pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor.